Bueno, recién decíamos que el hecho de medir el caudal se llamaba aforar, ¿sí? Cuánta agua pasa por una sección determinada. Bueno, eso se grafica en un gráfico que es muy sencillo, en realidad, que dice, bueno, ¿cómo varía mi caudal Q a lo largo del tiempo? ¿Sí? Entonces, podemos encontrar una forma así. Significa esto que en un momento inicial el caudal es bajo, que luego el caudal va creciendo, llega a un máximo y después disminuye. ¿Sí? Ahora, depende de la forma de este hidrograma, es la forma en la cual nosotros vamos a, va a ser la forma en la cual tenga nuestro régimen hídrico del cuerpo de agua que estemos mirando. Esto se llama hidrograma de tormenta, significa cómo se comporta un río o un curso de agua ante una tormenta. Pero como nosotros habitamos en regiones donde los cursos de agua son alimentados por qué tipo de precipitación. Nibia, ¿no? Claro, sí, de nieve y básicamente de nieve y también a partir de algunas lluvias que van como acumulándose. Pero como es este efecto, es decir, no es que uno de golpe, no sé, nieva en la cordillera y el río crece en el corto plazo, sino que ese delay, si se quiere decir de alguna forma, esa tardanza que tarda digamos, el pico de producción de nieve y el pico de la producción de caudal, se llama tiempo de respuesta, que es este de acá, fíjense. Entre el tiempo, por ejemplo, vamos a hablar de julio, junio, se produce un evento de nevada en la cordillera, que se va acumulando, ¿sí? Y a lo largo que pasa el tiempo, no en horas, sino en meses, esa nieve se va derritiendo y llega un momento en el cual ese derretimiento produce un aumento del caudal de nuestro río, ¿sí? Entonces, el momento entre que nevó, todo lo que nevó, y el momento en el cual se manifestó en mi río, puede demorar meses, ¿está bien? Es por eso que cuando uno va al río Senger, es muy común encontrar que sus aguas crecen en invierno, pero también crecen mucho en primavera, porque el deshielo de la nieve va provocando que su caudal aumente, ¿sí? Eso es el tiempo de respuesta. Ahora bien, esta parte de acá se llama curva de crecimiento de mi caudal. Y esta curva de acá se llama curva de descenso o de crecimiento, ¿sí? Entonces llega un punto en el cual el río va creciendo, va creciendo. Este tiempo puede ser en horas o en meses, ¿sí? Entonces va creciendo, después disminuye. Si el caudal, base, que así se denomina, si este caudal base es igual a 0, ¿qué pasó con el río? Si este caudal base es igual a 0, ¿qué pasó con el río? Si el caudal es 0. Bajo el agua. ¿Se secó, puede ser o no? Claro, no hay No movimiento hubo, de agua. claro, no hubo precipitaciones. No hubo precipitaciones o la Profe, luna. Sí, escucho. si es 0 es que no hay agua directamente, ¿no? Claro. No significa que no hubo precipitaciones. Significa que el caudal se hizo 0. Puede ser que hubo precipitaciones en la cordillera, que es lo que yo le decía acá. Nevó acá durante muchos meses del invierno. De a medida que el deshielo ocurre, el caudal de este río se va haciendo cada vez más grande, pero supónganse
puede ser que acá el caudal que yo esté midiendo en determinado momento sea 0, pero que el agua acá esté escurriendo y que en algún punto de nuestro trayecto el agua sufra algún tipo de desviación. Esto es lo que ocurre con el río Senger. Hay momentos del año que yo he ido a medir el caudal y me encontré con que en este punto, que sería como un poco, en realidad esta no es la cuenca, pero bueno, en el caso del río Senger, en el punto de unión entre el río Senger y el lago Münster, que estaría por acá, que también es parte de la cuenca, igual el lago, el caudal era 0. Este caudal llegó a 0. Significa que no hubo aporte del río, a la cuenca, a la cuenca no, al lago. Yo me paré acá y me fijé que el caudal era 0. Por lo tanto, este sistema no estaba operando. Este tampoco. Y la pregunta que me hice es, che, pero bueno, ¿por qué no está operando, no está llegando agua acá? ¿Por qué esto está seco, básicamente? Es más, el agua iba al revés, para que me crean, desde el lago al río. Tenía un caudal inverso, negativo. ¿Se entiende? Y acá el caudal no era negativo, ni era inverso. El agua seguía corriendo acá, a esta altura, en mi estación de aforo. ¿Y qué pasó? Bueno, en el medio sufrió muchas desviaciones del río y se secó. ¿Qué es lo que está pasando con el río Senger en determinadas épocas del año? Mostrar. ¿Está bien? En el Münster, el Münster está recibiendo el agua del río Senger, pero no todo el año. Hay partes del año que el río Senger, esta curva de acá, baja hasta acá abajo y el caudal se hace 0. Entonces, bueno, eso hay que considerarlo para el manejo sustentable de nuestros recursos. Entonces, bueno, si yo le digo, bueno, háganme un hidrograma, que lo van a trabajar en la práctica, ustedes van a tener que medir el caudal a lo largo del tiempo. Esta medición puede ser en un día, puede ser en una semana, puede ser en un mes o puede ser en más tiempo, ¿está bien? Pero lo que es interesante de analizar es qué pasaría si en vez de tener una cosa así, yo hubiese tenido 2 picos acá, 2 pronunciaciones, digamos, o 2 cosas más altas, 2 picos más altos de caudal. ¿Qué significa eso? Supónganse que tenga 2 cosas así, en vez de una. Que tiene 2 crecidas en el año, Exactamente. puede ser. Sí, tiene 2 crecidas en el agua, en el año, perdón. Ya se me cruzan los cables de esta hora. Entonces, fíjense, este es el típico hidrograma de un río patagónico, de un río con cierto caudal. Este río, porque mantiene un caudal base, se llama permanente, porque nunca se seca. Si este río se secara, el caudal base se hace igual a 0, que es muy común de que esto ocurra en ríos o arroyos de montaña, que ustedes van en la época de lluvia y el arroyo corre, van en la época de sequía y no hay nada. Y también es muy común de verlo en aquellos ríos que son ríos como esporádicos, como ocurre en el norte de Argentina, donde, por ejemplo, hay un evento de lluvia aguas arriba, en un cerro, y al cabo de 2 horas hay un caudal de agua muy importante que está circulando. Después de 2 días o 3, el lecho del río baja y se seca. ¿Está bien? Esos ríos se llaman provisorios, semipermanentes. ¿Está bien? En este tipo de cuenca, como la que tenemos nosotros, en el principal río, como el río Chubut también, es un río que tiene carácter permanente. No pierde el agua a lo largo de todo el año. Se supone que no pierde agua a lo largo de todo el año. Vamos a ir cerrando con este tema. ¿Cómo hago manejo sustentable del agua? Es decir, bueno, la meta es ¿a dónde apunto? Bueno, yo quiero mejorar la sustentabilidad del recurso hídrico de la cuenca río Senger Chico. Bueno, ¿cómo hago eso? ¿En qué me baso? ¿En qué principio me baso? Y me baso en el principio de pensar
que si yo quiero saber cuánta agua me queda para ser utilizada, lo que tengo que hacer es un balance o un budget de la cuenca. Y esto me permite saber qué ingresos y egresos tengo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué acción voy a tomar? Y bueno, yo lo que voy a hacer es cuantificar los aportes por efluentes y los egresos por efluentes y por pérdidas. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, voy a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo voy a medir? Puntualmente voy a medir el caudal que está pasando por determinadas estaciones de aforo. ¿Sí? Bien, y si ese caudal que yo miro en la entrada y el caudal de salida es igual a 0, significa que lo que entra y lo que sale está en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Este delta es cambio de, ¿no? No sé si lo conocen, pero por las dudas se los traduzco, es cambio de el caudal. Si el cambio del caudal es igual a 0, el caudal de entrada y el de salida, significa que mi sistema está en equilibrio. Si el delta Q es mayor a 0, es positivo, significa que lo que entra es más grande de lo que sale. Ahora, si el caudal es menor a 0, el delta Q es menor a 0, significa que estoy perdiendo agua. Entonces, para ir a lo concreto. Acá abrimos la discusión para terminar. ¿Cómo hago este balance o cómo está representado el balance hídrico en la cuenca del río Senguer, Río Chico? ¿Cómo se llama esta línea? Voy a repasar todos los conceptos que vimos hasta ahora. ¿Cómo se llama esta línea que está acá? Divisoria de agua. ¿Cómo se llama este área que está acá adentro? Todo esto de acá. Upa, Cuenca hidrográfica. perfecto. ¿Cómo se llaman estos puntos en los cuales yo estoy midiendo la meteorología, es decir, el agua que cae por lluvia y demás? Y también voy a medir el caudal del río. ¿Cómo se llama? Estaciones de aforo. Perfecto, estaciones de aforo. Estoy aforando, estoy midiendo el caudal. Bien, ya tengo una medición de cuánta agua, supónganse, tengo en este punto de acá. Hoy en la actualidad, esto que es el lago Colelhuapi está seco, ¿está bien? Y estos aportes que digamos que administran el agua del Colelhuapi también están secos, ¿sí? Estos de acá. Por lo tanto, nuestro sistema se reduce, este otro lecho, digamos, también está seco, que es el del río Chico. Nuestra, digamos, análisis se reduciría a esta parte de acá de la cuenca. Entonces, si nosotros achicamos la cuenca hasta acá, supónganse, ¿qué balance tengo que hacer? Tengo que medir el caudal de entrada, que sería este de acá, el Q de entrada, ¿sí? O los aportes serían por afluentes, ¿se entiende esto? Más lo que me aporta por precipitación en toda la cuenca, que en definitiva van a terminar en este río, ¿sí? A esto le tengo que restar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa le restaba en el balance hídrico? La escorrentía superficial y la evapotranspiración. Perfecto. Como la evapotranspiración es una cosa bastante complicada de medir, porque requiere de algunas cuestiones ahí digamos que no, con lo cual nosotros no tenemos esos elementos, por lo menos para hacer este tipo de análisis que estamos haciendo ahora, vamos a sacarla por descuento. Entonces lo que vamos a medir ahora es la escorrentía superficial y o la infiltración de alguna forma, que también consideramos como que es lo que se pierde. Entonces, la escorrentía superficial, en este caso, la vamos a medir de la siguiente forma. O el caudal de salida, este que voy a hacer mención yo acá, este de acá. En esta cuenca, ¿hay caudal de salida? No, profe.
Es una cuenca endorreica. Bien. Entonces esto se haría 0, ¿sí? Tengo la suma de las precipitaciones más la suma de los afluentes, ¿sí? De los aportes, perdón, por los afluentes, menos lo que se infiltra, menos lo que se precipita, perdón. Menos lo que se evapotranspira, disculpe. Entonces, estos aportes que se van a traducir todos juntos en un lugar común, que puede llegar a ser toda el agua que escurre hasta acá y que llega acá. Yo voy a forar en este punto de acá. Este aporte de agua lo voy a medir acá, voy a forar acá. Y voy a cuantificar el caudal de entrada a mi sistema. ¿Está bien? Este caudal de entrada acá a este sistema va a ser una medida de este término de acá, de los aportes por afluentes. ¿Sí? Entonces la pregunta que tengo para hacerle yo es, una vez que yo tengo este balance hidrológico nuevo, digamos, para decirlo de alguna forma, tengo que incorporar aquellos elementos que me confieren una pérdida a mi sistema. Y en este caso entra la intervención humana, que es como si el brazo del río llegara hasta el mar de alguna forma, que va a ser la modificación de ese caudal, o este Q nuevo, que va a estar representado en nuestro sistema por qué cosa. ¿Por qué va a estar representado este Q en mi sistema en la cuenca del río Senger Chico? ¿Cómo pierdo yo agua acá si este río no va hasta el mar? ¿Cómo pierdo agua yo de acá? O de todo esto de acá. Aparte Por los de, desvíos que se hacen del curso, por la agricultura. exactamente, eso es uno. De hecho, acá tengo una noticia que dice eso. ¿No sale el agua esa que toma Comodoro y Caleta? Ratil también. También, exactamente. Dicen, fíjense, la mitad esto es un recorte periodístico, por lo tanto hay que tomarlo como tal. Esto no está científicamente comprobado. Es una opinión de un diario que se basó en una información que vaya a saber uno cómo estuvo chequeada. No estoy poniendo en duda las palabras de este diario, lo que quiero decir es que uno tiene que tomarlo como lo que es una noticia en el diario. Dice, la mitad del caudal del río Sangar es utilizada en actividades agropecuarias. ¿Está bien? O sea, un gran volumen del agua que yo estoy tomando se me está yendo por ese Q. Acá está representado por la utilización de las actividades agropecuarias. Ahora, otra gran pérdida que yo estoy teniendo en mi sistema, como bien dijo el compañero ahí, es este Q acá, también va a estar representado en nuestro sistema de la cuenca hídrica por toda el agua que nosotros le sacamos para el uso, digamos, que hacemos en las ciudades de la costa, ¿no? Fíjense que naturalmente este Q era 0, pero al meterse el hombre, digamos, o el impacto antrópico, este Q deja de ser 0 en nuestro balance hidrológico, y acá tenemos una pérdida bastante importante. ¿Se entiende? Esta pérdida es tan amplia en algunos casos que hacen que en determinadas épocas del año este aporte por afluentes que lo da el río Senger sea igual a 0. Entonces esto hace que mi régimen hidrológico sea desbalanceado. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando yo les pregunte cómo se hace un manejo sustentable del agua en la cuenca hidrológica del río Senger Chico o cualquier cuenca, la gente que esté en el valle, lo mismo para el río Chubut, tiene que hacer esta fórmula y saber explicar cuáles son cada uno de estos términos. Y en el caso de la cuenca que nosotros estamos hablando aquí, este Q, como es una cuenca endorreica, es 0 naturalmente. Ahora, se hace
positivo o en realidad muy negativo, porque nosotros estamos usando para actividad agropecuaria, para uso industrial, para la industria petrolera y también para uso municipal. ¿Está bien? Entonces, este balance hidrológico hay que incorporar el consumo que ocurre en las ciudades. Esto es muy importante. Entonces, así yo tengo un balance hidrológico completo. Para el caso del agua del río Chubut, de las compañeras del Valle, lo que habría que incorporar acá es el caudal de salida del río Chubut al mar, ¿sí? Que es toda el agua que se va al mar, más o menos, si ustedes quieren, el caudal de la toma del agua del río Chubut que alimenta tanto Trelew como Puerto Madryn y Rawson, ¿sí? Entonces ahí yo tengo un balance hidrológico completo de mi sistema, donde también la especie humana está interviniendo en él. Y si yo en ese balance general mi sistema me da negativo, estoy teniendo un déficit hídrico. Y si no, estoy bien, estoy balanceado con el sistema. Puede ser que en determinados momentos del año, como en el verano, en Comodoro Rivadavia y en las zonas aledañas, el balance hídrico sea negativo. Es por eso que hay cortes de agua. ¿Está bien? Pero eso no significa que nosotros estemos consumiendo mucho. Probablemente sí, pero también puede ser que las actividades agropecuarias se vean intensificadas en ese momento y también las actividades industriales. Por lo tanto, nosotros estamos recibiendo menos agua o estamos trastocando el sistema hídrico en el sistema del lago Múster, ¿sí? Por eso el Múster está bajando o baja. Y al bajar el Múster y al disminuirse el caudal de entrada del río Senger, también se está disminuyendo el caudal que va al Coleguapi. Por eso el Coleguapi ya hace rato que está seco. ¿Está bien? Fíjense cómo está todo relacionado con todo. Entonces, bueno, nada, esto se lo dejo como idea general, digamos, que uno tiene que hacer un balance hidrológico para poder cuantificar o tener un uso sustentable del recurso. ¿Sí? Bueno. Si tienen alguna duda respecto a este tema. Por el momento no, pero bueno, necesitaría leer todos los conceptos. Está bien. Repasen cuáles son los usos del agua. Recuerden que habíamos hablado de uso agrícola, uso industrial, uso municipal, cuáles son un poquito los usos que se le da a nivel municipal. Habíamos charlado un poquito de eso, el uso domiciliario, bueno, qué tipo de uso hay dentro de un domicilio, dónde va a parar toda esa agua de alguna forma, qué es un balance hidrológico, qué componentes tiene, para qué sirve, cómo lo mido, qué es un hidrograma, qué es el caudal, ¿sí? Relacionen todo, no estudien nada de este tema, de ningún tema, de memoria o aprendiéndose conceptos sin pensar en el fin último que nosotros nos hacemos, es preguntar cómo manejo sustentablemente este recurso. Si ustedes no pueden responder esa pregunta es porque hay algún concepto que no están incorporando. Y cualquier cosa lo vamos viendo, digamos, van a fortalecer con la práctica del jueves algunos conceptos que vimos acá en la teoría. Así que bueno, si les parece, por hoy cortamos acá. El jueves tienen práctica con Carla, así que cualquier cosa se comunican ahí por el chat. Bueno, nos vemos Bueno, el martes. buenísimo. Gracias. Buenas Nos vemos el martes. Bueno chicos, buena semana, que anden bien y nos vemos el martes que viene. Chao, profe, buena semana. Gracias igualmente. La semana, profe.